el cual nosotros estamos complacidos. Un último canto. A casa quiero volver, a nuestra verdadera casa, a nuestra casa de cuatro paredes, no este mundo terrenal, porque nosotros no somos de este mundo, solo somos peregrinos, solamente estamos de paso en un campo de pruebas, en un desierto de lucha y tentación, donde solamente aquellos que estén entregados en cuerpo, alma y espíritu podremos vencer, porque no habrá nada que nos separe del verdadero amor de Cristo. Amén. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde estuve con él. A casa quiero volver.
Vamos a, así como estamos de pie, Señor. Aleluya. Vamos a dar continuidad a lo que empezamos el día viernes. Nos había comentado que íbamos a ver en los dos aspectos que, pues bueno, más que nada yo los estoy tomando de los mensajes que ustedes ya conocen. Nomás que ahí nos los pone en dos contextos. Ahí nos los pone primero a Isaías y luego nos enfocaremos con Usías, como ya lo habíamos comentado. Pero para entrar con Usías, yo quiero empezar más bien atacando ese pecado de espíritu, porque es un espíritu inmundo. Inmundo significa pecador, un faltoso, alguien que prefiere seguir sus propias ideas con concupiscencia antes que seguir la obediencia en la palabra. Pero el Señor es que vamos a tomar la escritura. Vamos a estar viendo Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a estar leyendo capítulo 6, del 1 al 8. Como base que ya la tuvimos el día viernes. Dice su palabra en Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, escalada de reverencia, con 2 cubrían sus pies, que era humildad, y con 2 volaban, que era inacción. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra estaba llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, en contexto, yo creo que en el último párrafo del carbón, todavía no guardan su Biblia, vamos a capítulo 12, si no me recuerdo. 12, de ahí mismo del libro de Isaías, por aquí lo apunté. Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante. La caída de Satanás por su soberbia y rebelión. Esto es Isaías capítulo 14, versículo 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los labios del abismo. A los lados del abismo, perdón. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con horca, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago, abominable, como vestido de muertos pesados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como un cuerpo muerto o hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos, preparad a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni poseen la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente,
hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de aguas, y la barreré con escoba de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Dios bendiga su palabra. Amén. Y antes de que se siente, vamos a tomar Crónicas, capítulo 26, que la otra vez dijimos que íbamos a empezar a leer de Crónicas, capítulo 26, vamos a estar leyendo del verso 16 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 26, y vamos a estar tomando del verso 16 en adelante. Amén. Dice: este es el pecado y castigo de Usías. Jotán no sucede, que es su hijo. Dice: mas cuando ya era fuerte, hablando Usías, su corazón se enalteció por su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Hasta ahí. Dios bendiga su palabra. Y vamos a dar inicio. Tomen asiento. Ahora, hablando del rey Usías, si usted lee todo el principio del capítulo 26, dice ahí en el principio: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años. Era muy joven él de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Amasías su padre también fue un hombre que hizo lo correcto, y al final cometió pecado, cometió idolatría. Mira, ahí en el capítulo 25 del verso 14 de Segunda de Crónicas habla de Amasías su padre. Dice: volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Ser, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se incendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que nos libraron a su pueblo de tus manos? Y hablando el profeta estas cosas, él le respondió, y esto es algo que yo quiero recalcar, porque fue un profeta que Dios envió a Amasías. Le dijo él: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, porque quieres que te maten. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo: luego yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Entonces podemos ver que eso era un espíritu que prácticamente de Amasías, que también fue un buen rey, pero todos llegamos a un punto, al igual que Usías, llegamos al punto de que después de que tienen el poder y creen que pueden hacer lo que ellos quieran, su cuerpo, bueno, ellos se enaltece, entra ese espíritu de orgullo por sentirse: no, pues que yo hice esto, yo he hecho esto otro, yo hice aquello y esto, ¿verdad? Yo levanté muchas iglesias, o yo traje muchas almas al pie de Cristo, y podamos tomar ese mismo lugar viéndolo espiritualmente, y podamos decir: ¿qué me podrán a mí decir? Como acabamos de leer de Amasías: ¿quién te puso por consejero del rey? O trayéndolo más habitual hoy en día: ¿quién eres tú que todavía eres muy joven? Yo tengo 50 años en el evangelio, lo conozco de pie a cabeza. ¿Quién eres tú para reprenderme? Entonces, ese espíritu de orgullo y enaltecimiento, como lo vemos aquí en los pasajes de Crónicas,
lo vemos de una forma terrenal, porque ellos prácticamente desobedecieron a la palabra, se volvieron a sus dioses. Seguir nuestro orgullo también es un Dios. Seguir nuestras ideas también podemos tomarnos como un Dios. Igualmente como esforzarnos mucho en un trabajo y dejar a un lado las cosas de Dios por el trabajo, también eso es idolatría. Y nosotros vamos a dar cuenta por ello, porque uno de los primeros mandamientos que Dios pide, que es, yo creo que todo el mundo se lo sabe. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y también le hace la pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él contestó ese. ¿Cuál fue? Amarás a tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu mente y todo tu ser. Amén. Y el segundo dijo, ¿cuál es el segundo gran mandamiento? Que era similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra, si usted lee Mateo, ahí va a estar llena de cosas de como que haz con los demás como quieres que a ti te traten y así. Hay muchas cosas que la palabra nos enseña. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es seguir la palabra y no seguir nuestras ideas, porque eso es lo que sucedió con estos reyes. Y eso es para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos ver cuál sería el pago de nuestras faltas. Entonces, en el mensaje Influencia predicado el 14 de noviembre del 63, que es uno de los últimos, ahí nos dicen muchos detalles donde estoy tomando esto. Como quien dice, yo estoy siendo influenciado por el espíritu que influenció al hermano Branham y yo lo estoy trayendo aquí para que nosotros podamos comprender. Dice, deseo tomar el texto, por llamarlo así, sobre el tema de la influencia. Dice, la influencia es algo grande. Dice, nos dice la escritura que nosotros somos cartas de escritura leídas de todos los hombres. Entonces desde ahí nosotros sabemos que nosotros somos influyentes para alguien. Como igualmente como cuando nosotros éramos niños, yo me acuerdo, y todavía hay muchos adultos a esta edad, que hasta mi edad, y yo considero de la edad de mi padre porque son de ese tiempo, que eran muy influenciados por ver Dragon Ball Z, para que me entiendan, o sea, éramos muy influidos en ese, y nos influencia. Yo me acuerdo cuando era niño, yo quería hacer el Kamehameha, como quien dice, porque éramos niños, nosotros no sabíamos, pero estamos siendo influenciados por algo que era la televisión, y nosotros queríamos repetir esas cosas. Entonces, si a nosotros nos influenciaba eso, entonces, ¿qué más hoy en día? Hoy en día sigue siendo lo mismo, por eso vemos muchos niños que quieren ser el hombre araña, o saben más de cosas de la televisión, y no saben nada conforme a lo que es la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no influimos ni inculcamos eso. Por eso, como dice en la escritura, enseñar a los hijos, enseñar el camino a nuestros hijos desde pequeños, instruir a los niños desde pequeños, y cuando sean grandes no se apartarán de él. Entonces la palabra siempre tiene la razón. Dice, y luego dice ahí en el verso 17, dice, y nosotros como cristianos, porque yo creo que todos nos hemos declarado cristianos abiertamente, dice, siempre debemos vigilar lo que hacemos y lo que decimos. Ser completamente sinceros con todo hombre y uno mismo. Si uno no puede ser sincero con su prójimo, uno en realidad no puede ser sincero con Dios. Y quiero que noten esto, porque a veces nomás lo hablamos por encimita, pero esto es muy profundo. Así que, como servimos a Dios, si nos servimos el uno al otro, la sinceridad que yo tenga con ustedes es la sinceridad que yo tendré con Dios. Fíjense, tremendo esto. Y así mismo es de nuestra parte para conmigo. Tenemos que ser sinceros el uno con el otro en todo nuestro, como quien dice, en todo nuestro trato. Entonces, lo que usted es aquí entre nosotros, digamos un ejemplo entre este pequeño grupo, es como es nuestra sinceridad para con Dios. Y no nomás aquí, sino allá afuera, en nuestro trabajo, allá como quien dice, en nuestro hogar, cuando estamos ahí solos. Es lo que realmente nosotros debemos ser sinceros. ¿Por qué? Muchas veces mencionamos que hay que ser íntegros. ¿Qué es íntegros? Es hacer lo bueno aunque nadie los esté viendo. Amén. Es lo que me refiero. Entonces, si nosotros solamente nos comportamos como buenas personas, cuando alguien más está entre nuestros medios, o porque vino el hermano tal o fulano de tal, ya le voy a hablar a medio mundo para que vea que yo estoy bien. Entonces eso es lo que hacen los hipócritas. ¿Y qué decía el hermano Branham? Y eso es algo muy cierto. Dice, yo prefiero 1000 veces estar con un borracho o con un brujo que estar con un hipócrita. Así de ¿cómo quien dice? Así de mal está eso.
Entonces, si nosotros, entre nosotros no hay un verdadero trato, como quien dice, real, porque podremos aparentar ser algo y tal vez no lo somos. Tal vez a la espalda tratamos bien al hermano Adrián, al hermano Ambrosio, a la hermana Marbella, a la hermana Nancy, a la hermana Jenny. Pero cuando se da la espalda le enterramos el cuchillo. Entonces, eso va a mostrar qué es lo que somos nosotros. Y eso va a ver nuestra naturaleza. Porque en esta carne a todos les gusta el chisme, sean honestos, les gusta el chisme. Pero si Dios, permiten ustedes que Dios trabaje en su corazón, Dios va a limpiar. No va a renovar el corazón que usted tiene, Dios lo va a cambiar. Como dice en Ezequiel, Dios va a quitar el corazón de piedra para ponerte uno nuevo. Amén. Entonces todo eso se va. Por eso la palabra nos enseña que no es todo lo que tú sepas o todo el talento que tú tengas, sino que es realmente el nacer de nuevo es lo que te va a hacer salvo. Amén. Entonces Dios nos ayude. Amén. Sí. Entonces si nosotros no podemos tener ese trato correcto y no tenemos respeto o trato correcto con todos los demás, entonces algo estamos haciendo mal. Entonces usted mira hoy en día que ese es el problema en estos tiempos. Y no nomás aquí o allá, en todo el planeta, en cualquier país va a haber eso. Todos queriendo tener la razón, cuando la única razón el que la tiene es la palabra. Ni yo ni nadie, solamente la palabra. Amén. Dice, ahora este joven Usías, el rey, pero antes de llegar a ser rey, él fue el rey durante el reinado de Isaías, el profeta. Dice, él era un muchachito pastor, dice, le gustaba el aire libre. Dice, él fue una gran influencia en la vida de Isaías. Isaías también era un joven, tan solo un profeta joven. Y dice, ustedes lean la historia si quieren tomar, dice ahí en Crónicas 26, del que acabamos de decir. Dice, ¿cómo es que a la edad de 16 años, después de la muerte de sus padres, justo él llegó? Dice, y ellos lo tomaron. Él fue un rey a una temprana edad. Y él había visto la influencia de sus padres, su madre era una mujer piadosa y su padre era un hombre piadoso. Antes de que él cayera, él era un hombre piadoso. Dice, y aquí hay algo que nos dice el hermano Branham, dice, permítame entrar a su casa y ver la clase de cuadros que usted tiene en la pared. Permíteme ir a su hogar o a su oficina y veamos qué clase de música está sonando. ¿Ve? Lo que usted lee, lo que usted mira, dice, y podré saber muy bien qué es lo que hay en usted. ¿Ve? Porque de eso se alimenta, ¿ve? Y en el hogar, si nosotros hiciéramos más hermoso el hogar, los niños no querrían irse. Bueno, entonces el hermano Branham habla muchas cosas sobre eso. Habla de lo que escuchamos, qué es lo que vemos y qué es lo que nos estamos alimentando. Porque al final de cuentas este es un vaso. Y lo que hay adentro, es como quien dice cuando alguien quiere algo dulce, ¿qué es lo primero que viene a la mente? una coca, y cuando tiene hambre uno empieza a querer comer lo que le gusta. Entonces este cuerpo, si le da hambre, terrenalmente hablando, entonces él va a querer alimentarse. Entonces el hermano Branham le decía, yo al ver un hogar, yo sé de quién está, me dice, quién está dentro. Él nomás miraba y decía, no, pues yo veo que aquí no está el Espíritu Santo. Él decía incluso, yo puedo estar con una persona 5 minutos y sé si lo tiene no o no el Espíritu Santo. ¿Por qué? En la forma que se habla, en la forma que se expresa, todo eso a uno que ya tiene mucho tiempo, que está en el camino de Dios, sabrá ver la diferencia entre el bien y el mal. Entonces el hermano Branham nos pone ese ejemplo que aún los cuadros que tenemos, y no estoy hablando por los cuadros, no estoy hablando por los cuadros, o sea, todo eso, él podría ver qué es lo que tenía. Y yo he visto hogares incluso que tienen muchos cuadros, pero el cuadro es otro. No sé si me dio ya a entender. Aleluya. Porque muchas veces solamente tienen apariencia de piedad, pero el corazón está podrido. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, y tan pronto llegó a ser rey, él ignoró toda opinión popular y todas las diferencias políticas y se propuso una sola cosa, como fuera, el servir solamente a Dios. Amén. Y necesitamos más hijos de Dios de esa forma. Dice, hasta aún necesitamos políticos, porque el hermano Branham nos enseña que nosotros debemos orar aún por los políticos. Entonces, estos, como quien dice, prefieren seguir la influencia de un hombre, porque muchas veces queremos ser tal como tal.
como dice aquí en los mensajes, muchos quieren ser como Billy Branham o como Oral Roberts, y nosotros tal vez en este tiempo queremos ser como un predicador elocuente, pero nosotros no debemos querer llegar a ser como uno de ellos o como alguien de ellos. Lo único que debemos tratar de imitar es al Señor Jesucristo, Amén. y es el único que nosotros debemos tratar de imitar. Amén. Gloria al Señor. Dice, entonces Isaías vio esto y él vio que Dios lo bendijo, hablando de Usías. Porque ese muchachito, si ustedes leen en Crónicas 26, ese joven de 16 años, quitó todos los, como quien dice, todo lo que su padre había levantado para adorar a otros dioses y puso altares para Dios. Él hizo lo correcto y entonces Dios lo bendijo y él creció bendecidamente, incluso su población, el reino de Judá, ellos fueron conocidos hasta Egipto, porque si usted lee Crónicas, él ve que él puso armas, puso ingeniería nueva, como quien dice, y puso saetas, le dio al pueblo de Israel, bueno, de Judá, les dio escudos, que en aquel tiempo era algo avanzado. Entonces ellos miraban que Dios estaba realmente ungiendo a este varón, y era como quien dice un rey ejemplo, alguien que realmente estaba obedeciendo a Dios. Entonces ahí vemos que ese fue el error de él. Porque sintió que tenía algo que era suyo, sintió, pues yo soy rey, puedo hacer lo que yo quiera. Y vemos aquí en el pasaje que acabamos de leer en Crónicas 16, segunda de Crónicas, y vemos que él, por entrarse en ese enaltecimiento, que dirán, pues yo puedo hacer lo que quiera, nadie dirá nada, si yo digo que ellos saltan, entonces van a hacer lo que yo diga. Entonces ese fue su error y fue su pecado. Entonces ahí fue donde vino que el hombre cayó. Y ahí es donde me quiero ir a Isaías 14, y ir a Isaías 14, que ahorita acabamos de leer, de que donde era el pensamiento de Isaías, como quien dice, captó el pensamiento de Satanás y lo leyó. ¿Por qué? Porque el pecado no empezó ahí en el Génesis con Adán y Eva. Eso viene desde más allá, viene desde arriba. Entonces, ustedes sabían quién era Luz Bella. Ustedes sabían quién era ese, como quien dice, la mano derecha del Señor Todopoderoso. Entonces, ese varón, para poder convencer a la tercera parte de las estrellas del cielo, que son, las estrellas son los hijos de Dios, a la tercera parte de las estrellas de Dios, los hijos de Dios, digamos que Dios tiene 100 hijos, y de esos 100 hijos, al 75% se lo trajo con él. Así de grande era la influencia de, ahorita muy conocido, del ¿cómo dice? El malo, para no mencionar su nombre, el acusador, para que sea mejor interpretado. Entonces, él tuvo que tener una influencia muy grande, porque cuando Dios le da a un hombre una influencia, algo de parte de Dios, si ustedes miran, cuando nació Luz Bella, hubo música, hubo tambores y todo. Lo mismo que cuando el Señor Jesucristo nació aquí en la tierra. Entonces él era alguien grande. Ahí nos menciona que él era la mano derecha de él, ahí leyendo los mensajes. Y él, con esa influencia que tenía, llegó al punto de que lo que hizo el rey Usías y lo que hizo también su padre, Amasías. Entonces tú podrás ver que ese es el mismo espíritu que tenía Luz Bella en aquel tiempo. Porque él, ¿qué dijo ahí en Isaías 14 verso 16? Dice, seré yo semejante al Altísimo. Entonces él ya quería ser como un Dios, olvidando que él era su creador, porque tal vez tenía la misma influencia, el mismo poder para ser, como hoy en día en las iglesias, yo puedo ser igual que el pastor, yo soy el copastor, yo soy el ayudante, entonces yo puedo hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que empieza? Empieza, como quien dice, a surgir ahí una disensión. ¿Y qué es disensión? Que es lo que acabamos de leer ahorita. Amén. Que era que cuando Satanás se llevó a la tercera parte de la iglesia de Dios para arrastrarlos con él. Entonces, él los influenció porque él tenía una influencia grande. Por eso vemos a hombres que muchas veces tienen algo de Dios y usan esa influencia a un punto que pueden conquistar, como quien dice, los corazones y las almas de los creyentes. Pero muchas veces eso lo pueden usar para algo mal, como lo hizo Luz Bella. ¿Qué es lo que hizo? Quiso ser semejante igual que Dios, y eso fue su error más grande. Entonces vemos que él cayó con la tercera parte de las estrellas. Entonces vemos que desde ahí Dios ya aborrece ese espíritu enaltecido o orgulloso.
Entonces, Dios se encargó de echarlo fuera del cielo y pues desgraciadamente cayó aquí en la tierra. Y esos espíritus siguen todavía aquí habitando. Recuerda que estos solo son vasos. Si este vaso yo lo permito que Satanás lo use, entonces lo va a usar. Dice, no presten sus miembros para que los use aquel, sino usarlo solamente este vaso, porque Dios también usa este vaso para hacer lo correcto, que es impartir su vida. Entonces, ese espíritu es algo que Dios aborrece. Desde el momento que ese espíritu entra en la persona, Dios lo quita de la escena. Y Filipenses, no, y como quien dice en Primera de Juan, capítulo 4, nos dice probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. ¿Por qué? Porque todo espíritu que aquí dice que se arribe, bueno, aquel que recibe la palabra es de Dios. Y todo aquel que está en contra de ella no es de Dios. Aunque tendrán apariencia de piedad, como lo dijo el Señor Jesucristo a los fariseos. Y no se lo dijo a cualquiera, se lo dijo a alguien que desde niño creció instruido en la ley. Y ya de grande se había, como quien dice, enaltecido a un extremo, que ustedes han leído la parábola. Cuando estaba el fariseo, dice, estaban dos orando, uno era un fariseo y el otro era un publicano, un gentil. Y el fariseo decía en su corazón, gracias Señor porque yo te doy diezmos, yo voy a la iglesia y no soy como aquel ratero, no soy como aquel borracho, no soy como aquel hermano que casi no va a la iglesia, no soy como aquel que no sabe ni nada de la Biblia. Y yo sí, yo te doy gracias porque, o sea, se empezó a enaltecer el mismo, se empezó a ensalzar como quien dice. Y Dios, ese espíritu es el que aborrece. Amén. Y luego dice, la oración del publicano era, Señor, perdóname, porque soy un pecador. Por eso leímos al Salmo 51. Como quien dice, nuestras maldades siempre están delante de mí. Y ahí Dios dice, Dios lo que ama es un corazón contrito y humillado. Entonces dice, ¿quién creen que Dios perdonó? Al que estaba pidiendo perdón. No aquel que estaba diciéndose, yo soy esto, yo soy el otro. Dios es lo que aborrece ese espíritu. Amén. Y hoy en día, desgraciadamente, ese espíritu ha entrado en todas las iglesias. Y no nomás estoy hablando de las denominaciones, sino que en general, aún en los del mensaje. Y eso es lo que está destruyendo la verdadera comunión con Dios, porque se han desviado realmente del verdadero evangelio. Porque ¿qué nos dice en Gálatas 6? Aquel que si alguien caído o alguien ha prevaricado, ustedes que son espirituales, y restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Aleluya. Mansedumbre. ¿Qué es un espíritu de mansedumbre? Es cuando tú sabes que debes, como quien dice, ponerte en el lugar del otro, ser piadosos los unos con los otros, no ir con el machete, como quien dice por ahí. Tienes que ir con un espíritu de misericordia, porque si Dios tuvo misericordia para conmigo, entonces yo tengo que tener misericordia para con nosotros, así sea el más malo, aun si sea el capo más buscado. Si Dios te tuvo misericordia, entonces yo clamaré por misericordia, quien sea, quien sea. Yo he escuchado a hombres decir que porque tú usas esto, porque tú vistes así, no vas a ir al cielo. Entonces nosotros no podemos tomar ese lugar. ¿Por qué? Esto tumba cualquier opinión de ellos. Porque cuando Dios estaba en la cruz, antes de partir de este mundo, habían dos ladrones a su lado. Hubo uno que le decía, si eres tú el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero hubo otro que estuvo a su lado y que le dijo, si tú eres Hijo de Dios, cuando estés allá, acuérdate de mí. Nosotros sí merecemos morir porque hemos hecho lo malo ante esta sociedad y estamos siendo condenados, pero tú no. En el primer lugar, él reconoció que él era Dios. Y en segundo lugar, recordó que solamente él podía salvarlo. Y ese hombre ladrón no pudo ir a la iglesia, tal vez nunca diezmó, tal vez nunca hizo lo bueno delante de los ojos, pero hizo algo que nos dice el Salmo 51. Un corazón contrito y humillado. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor Todopoderoso? Y esto quita toda cosa impura que los demás puedan decir. Porque muchas veces hay denominaciones que aún no te bautizan hasta que ellos crean que es el momento correcto. Sí. Y eso no es así. Cuando Dios te llama, te va a llamar y no va a ser cuando uno diga, es cuando Él diga. ¿Y qué le dijo? Desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, eso derriba cualquier cosa legalista o cualquier cosa de la ley que quieran ponerle al mensaje y a la Biblia. Entonces, lo que Dios busca es que tú te arrepientas, que tú te humilles ante Él,
Humillación es que tú realmente te has arrepentido, que tú sabes que has hecho lo malo, que tú realmente sabes que es el único que te puede limpiar, como dice, y límpiame con hisopo porque he prevaricado. ¿Qué es prevaricar? Hacer el pecado, hacer lo malo, todos, realmente todos somos pecadores. Dios vino por lo que se había perdido. Yo aunque vaya a la iglesia, yo porque ore mucho, yo aunque ayune muchas veces, aunque yo digo que no digo que no lo hagan. Estoy diciendo que eso está bien, pero eso no es lo que lo va a salvar. Lo que lo va a salvar a usted es que realmente acepte al Señor Jesucristo en su corazón y lo convierta en una nueva criatura. Y así, aunque usted amaba, como que una vez le preguntaron al hermano Branham, a mí me gusta cazar animales. ¿Y qué le dijo él? A mí también. Pero cuando seamos nuevas criaturas, allá en el reino nuevo, no vamos a hacer eso. Y él le puso el ejemplo del cerdo. Dice, tú miras ese cerdo, ¿sí? Pues ese cerdo en su naturaleza le gusta revolcarse. Dice, si tú supieras que fuiste un cerdo antes, ¿te gustaría revolcarte ahorita? Dice, no, obvio que no. Entonces dice, cuando ya nosotros hayamos sido cambiados allá, porque ya este cuerpo aquí se va a quedar. Amén. Vamos a recibir un nuevo cuerpo. Entonces ese nuevo cuerpo ya no va a querer hacer lo que a ti te gustaba hacer lo malo acá. Entonces seremos transformados. Amén. Este cuerpo siempre va a querer lo malo. Este cuerpo no va a querer leer la Biblia. Yo me acuerdo que leía la Biblia y me daba un sueño. Muchas veces incluso a este cuerpo no le gusta ni escuchar la palabra, nos da un sueño. Yo me cuento, me ha pasado. Porque muchas veces uno como hijo de Dios muchas veces siente y no siente. Porque a veces nuestra carne no quiere recibir la verdad. Entonces Dios nos ayuda a cada uno de vosotros y reconozcamos que hemos prevaricado delante de Él. Y Dios nos ayuda a cada uno de nosotros. Amén, amén. Entonces, ese espíritu inmundo, ese espíritu, regresando a ese espíritu del padre de la mentira, porque de él empezó, entonces de ahí viene, vemos que ese espíritu es un espíritu que Dios aborrece. Y toda la Biblia está plagado de todo eso. Ahí gloria al Señor, es en la carta de Judas. Ahí nos advierte contra todo eso, que solamente es un libro. Porque dice que se han desviado por el camino de Caín. Y dice, Caín, si ustedes recuerden, Caín era un hombre religioso. Caín era un hombre que creía adorar a Dios. Entonces, ahí va la diferencia. Caín ofrecía y él tuvo envidia de la ofrenda de Abel. Entonces, dice, Caín, como quien dice su propio altar, él creó su propio altar con lo que él creía, dice, basándose en sus propios términos en lugar de la obediencia de Dios. Entonces, cuando usted mire ese espíritu, va a dejar a un lado la palabra y va a adorar a Dios conforme él cree, dejando a un lado la obediencia. Y aquí va lo que tal vez va a ser muy fuerte mencionar, pero hoy en día prefieren adorar a Dios diciendo, no importa que usted tenga 3 esposas, 4 esposas, usted puede predicar cuando la palabra lo condena. Y no nomás es al pastor o al diácono. Si usted lee el Levítico y lee la palabra, usted darse cuenta que es desde el que toca la guitarra como el que se sube o el que ora por las ofrendas. No es cualquier cosa el que se suba a hacer un servicio a Dios. Entonces muchos están violando esa parte de la palabra. Incluso nuestro precioso hermano Branham hizo que su hijo no podría servir en el ministerio sino solamente repartiendo cartitas. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos había hecho una promesa de matrimonio a una muchachita, porque el hijo quería casarlo. Entonces él le dijo, ¿estás seguro? Bueno, y ya pasó el tiempo y luego ya salió que se iba a casar con otra, no recuerdo el nombre de su hijo, y luego le dijo, no, tú ya no te puedes casar, tú ya estás casado con la primera que me dijiste. Desde el momento que dio su promesa, ya estaba casado con esa muchacha. Entonces, él como quien dice, él cuidando la obediencia a Dios, él no le permitió predicar ni ayudar en el ministerio. ¿Y qué hacen hoy en día? Se brincan toda esa rampa. ¿Por qué? Obedecen a Dios, como quien dice, basándose en sus propios términos y condiciones, y no conforme a la condición de Dios. Entonces, desde ahí, usted podrá ver y probar los espíritus, como dice en Primera de Juan, si son de Dios o no son de Dios. Y esto es bien tremendo. Entonces, desde el momento que entra un espíritu así, como de disensión y brincándose la palabra, saliéndose de la línea de su palabra, entonces Dios aborrece ese espíritu y no lo bendice.
¿Qué dice? Lo echa fuera y recibe una marca. Que tal vez en otras semanas vamos a estar hablando de la marca de la bestia. Una marca que ellos reciben. Una marca apóstata. Entonces ellos desde ese momento Dios los echa fuera. Y están fuera. ¿Por qué? Porque se han salido de su obediencia. Pero ¿qué es lo que el Señor nos ha enseñado? Si usted se arrepiente de su pecado, si usted se vuelve al camino de Dios, entonces Dios lo va a volver a abrazar. Pero para eso usted tiene que arrepentirse, volver de donde has caído, como nos dice Pablo. ¿Y qué es volver de donde no has caído? El hermano Branham nos pone un ejemplo con él cuando él echó esa mentira. Pero hoy en día, ¿cuántos dicen mentiras ya y como si nada? ¿Cuántos ofenden a su hermano y ellos siguen como si nada? Delante de los ojos de Dios eso está corriendo. Por eso hoy en día ya no hay mucha sanidad en las iglesias, ya no hay nada de eso, porque nosotros nos hemos encargado de sacar todo eso. En los mensajes que estuvimos leyendo anteriormente, él dice, en las iglesias tal vez ya no hay sanidad por culpa nuestra. Él dice, por mi culpa o por su culpa, porque nosotros permitimos que entre el mal en la iglesia. Y nos puso un ejemplo en los tiempos de Josué, cuando Acán tomó una batalla, tomó como quien dice, una prenda y unos lingotes de oro que les habían dicho que no lo hicieran, pero él lo hizo por avaricia. ¿Qué sucedió? Dios le había hecho una promesa a él que no iba a caer ni un soldado en la guerra y empezaron a caer. Entonces él se dio cuenta que algo estaba mal. Dice, vamos a convocar ayuno, vamos a convocar oración, porque algo estamos haciendo mal. Entonces hoy vemos todo este desorden, iglesias dividiéndose y peleando los unos con los otros, no se pueden ni ver porque ya se quieren agarrar a, como quien dice, a los golpes. Es porque algo estamos haciendo mal. Estamos permitiendo que el enemigo entre a los corazones del oyente. Estamos conquistando al laico de una forma que no es correcta, porque lo único que debe atrapar al laico es la palabra, Amén. no uno. Yo no puedo comprarlo a usted con regalías, yo no puedo comprarlo a usted dándole por su lado. Yo al menos yo estoy comprometido con Dios y no con los hombres. No, sí. Entonces, muchas veces por ese pensamiento de que yo me sujeto a la palabra y no al hombre, me van a aborrecer. Y que así lo hagan si quieren. Pero mientras así sea, yo me voy a tener que estar parándolo por lo que Dios me dice, como aquí como allá afuera. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Entonces no sigamos ese camino de Caín. Aleluya. Aleluya. Dice, Isaías vio esto y él vio que Dios lo bendijo, hablando de Usías. Él como lo dijimos el viernes pasado, él se confió en el hombre. Y uno nunca debe confiar en el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es nuestro peor error. Confiar solamente en el hombre. Usted nunca me mire a mí. Porque si usted me mira a mí, usted va a ver muchos errores. Y yo también reconozco, yo tengo muchas faltas y errores. Amén. Hoy en día decimos, hay que ser santos como Dios es santo. Pero si yo no soy santo, ¿con qué autoridad les puedo decir eso? Y el mismo mensaje nos enseña, el hermano Branham nos dice, en Dios perfeccionando su iglesia, él dice, yo no voy a confiar en mi santidad porque en primer lugar yo no soy santo. Estamos confiando en la santidad de alguien. Amén. Y ese es Cristo. Amén. En su sangre en la que estamos confiando. Amén. Y si Dios nos da eso, entonces Dios nos va a transformar y seremos cambiados. Créame que usted va a dejar de querer alimentarse de las cosas de este mundo. Hablando de las cosas que hoy el enemigo ha puesto en muchos medios de entretenimiento para desviarnos nuestra mirada de Dios y que miremos las otras cosas. Pero Dios nos ayuda a cada uno de nosotros. Entonces dice, Usías se enalteció porque se sintió seguro, dice, estaba rodeado, dice, él tenía su nación, estaba bien protegido y Dios lo había bendecido. Y él tenía grandes viñedos y ganados y ovejas y minas y toda clase de riquezas y todas las naciones estaban en paz con él. Así que él sencillamente se enalteció a tal grado que pensó que él podía hacer lo que deseara y orgullo, dice. Él se enalteció tanto que quiso tomar el lugar de un ministro. Entró al templo y tomó el incensario y fue al altar y cuando lo hizo, los sacerdotes corrieron tras él
y le dijeron que no debía hacerlo. Y al recibir la corrección, en lugar de ser humilde, como debería no ser, como hubiera sido, antes de enaltecerse se le hubiera dicho, es cierto, yo tengo el derecho de hacerlo, y me hubiera bajado. Pero no, él hizo lo contrario, él desobedeció una orden que estaba puesta y ya sabemos qué pasaba. Dice, y ustedes son tan importantes, tal vez dice como el Billy Branham o Robert Roberts, dice, cualquiera de esos hombres famosos es igual de importante hasta que sale de su lugar y dice, y usted ya no sirve para nada. Es un impedimento para estos hombres y es un impedimento para uno mismo y para el reino de Dios. Dice, permanezca en su posición. Dice, como Pablo Pablo lo enseñó, dijo, si la mano le dijera al ojo, ¿por qué yo no soy el del ojo? Y la oreja le dijera a la nariz, dice, yo no seré más una oreja, dice, porque no soy la nariz o algo. Usted no puede hacer eso, ¿ven? Todo encaja juntamente y se mueve con gran unidad. Entonces, nosotros, por lo más mínimo que hagamos, nosotros entonces estamos dentro del cuerpo, así nomás sea el que barre o el que cocina. Si solamente hacemos algo sencillo, si Dios nos llamó para eso, pues hagámoslo bien. Entonces, no nos queda otra más que creer a lo que el Señor Todopoderoso nos está enseñando. Dice, cuando hay un verdadero líder piadoso, entonces la gente comienza a entrar. Cuando no hay un verdadero líder piadoso, entonces la gente comienza a entrar en inmoralidad. Pienso que eso es lo que sucede hoy con nosotros en nuestra nación, en nuestras iglesias y demás. Necesitamos ser líderes piadosos, alguien que ponga el ejemplo. Y ese es el problema de hoy en día, que muchas veces nomás decimos bla 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 y esto, incluyéndome a mí, y no siendo yo el ejemplo. Y si yo no siendo el ejemplo, mírate, ¿qué es lo que pasa? Y esto, como quien dice, voy a hablarlo más personal. Y tal vez ustedes me van a entender. Yo en mi hogar, como padre de familia, si mis hijas ven, hablando de Emily Jade, que yo me comporto como un pagano, ¿ellos qué van a creer de mí? Que soy un mentiroso. Ellas ven cómo trato a su madre. Amén. Y el trato con padre y madre tiene que ser con amor y respeto. Amén. Así como Dios trató a su iglesia. Amén. Y ellos entonces, la primera que voy a influenciar van a ser a mis hijas. Entonces, si nosotros no tenemos ni paz con nuestros hijos, entonces hay algo que estamos haciendo mal. Pero muchas veces queremos ser jueces y dice un juez comienza ¿por dónde? Como dice el dicho, por su casa. Amén. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos a nuestros hijos en desorden, haciendo esto y todavía queremos mantener una línea, como quien dice, queremos mantener siendo una posición, algo que tal vez ni hemos sido llamados. Tal vez todavía queremos seguir siendo pastores y nuestros hijos andan haciendo esto y el otro. Todavía quiero ser un diácono y mi hijo anda en el mundo, allá en libertinaje, cuando la palabra enseña que eso no es correcto. Amén. Está mal. Entonces nosotros somos la primera influencia en nuestro hogar. Entonces igual nuestra esposa y hijos, y muchas veces si alguien va a cometer un error, porque todos estamos expuestos a cometer errores, entonces nosotros es cuando debemos volver a la palabra y pedir que Dios nos perdone. Amén. Pero ese es el problema también hoy en día. No lo hacemos y permitimos que el enemigo siga trabajando. Entonces lo que realmente necesitamos es realmente arrepentirnos. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces cuando no lo hacemos? ¿Qué hacemos y permitimos eso? ¿Qué pasó con Usías? Salió lepra. ¿Y qué es la lepra? La lepra significa, ahí nos menciona del griego, difamación o chisme. A alguien que le gusta hacer eso. Alguien que ande de chismoso o alguien que ande difamando, tiene una lepra. Lepra espiritual. Y en Levítico 13, ahí nos menciona que eso lo llamaban inmundo. Levítico 13, por si quieren apuntarlo, donde menciona que buscaban a las personas que si tuvieran las llagas, entonces lo ponían aparte. No podía estar con el pueblo porque se contagiaban. Es como un chisme, es como un chisme realmente. Porque si yo menciono algo, un chisme como quien dice, se va brincando para ir para acá y llega y luego otro viene y le pone de su propio, como quien dice, de su propio mismo, de su propia cosecha y ese chisme se hace más.
Y ya cuando van a ver al hermano Adrián inventaron 3 esposas y ya, y no es cierto. Y Amén. eso la palabra lo menciona como lepra espiritual. Y entonces, hoy en día, ¿cuánta gente leprosa no anda? Ujú. Entonces, Dios nos ayude. Amén, ayúdanos, Padre. También ahí hablando de lepra, en Números 12, y con María y Aarón, por si quieren apuntarlo, María y Aarón, ellos recibieron lepra por castigo divino. ¿Por qué? Porque empezaron a burlarse de la mujer cusita de Moisés. Empezaron a decir eso. Cusita, o sea, porque era de color, porque era morena o de color. Entonces vemos que ellos, por haberse el simple hecho de haberse burlado, Dios los castigó con lepras. Y fue una lepra que, si lo vemos ahí terrenalmente, lepra, o sea, porque es chisme o difamación. Entonces el pueblo se tuvo que tener por un detallito tan pequeño como eso. Y hoy en día es lo de lo que está lleno el mensaje de la hora. Chisme y difamación a no más no poder, incluyendo ministros, todos parejos, porque aman más hacer las cosas como ellos dicen que obedecer la palabra. Y eso ha contagiado a la iglesia, ha contagiado al pueblo, y aún así quieren ser ejemplo allá afuera cuando realmente nuestra vida dice todo lo contrario. Entonces lo que realmente necesitamos son verdaderos, como quien dice, líderes. Porque un pastor no nomás es alguien que está diciendo y diciendo, no, es alguien que nos da con el ejemplo, Amén. predicando con el ejemplo. Ese es el mejor, como quienes ustedes son cartas leídas. Usted allá afuera va representando a Cristo, entonces ese es nuestro punto. Y que Dios nos ayude Amén. a ser un verdadero hijo y hija de Dios. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a dejar este mensaje hasta aquí. Gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie. Que Dios nos ayude. Aleluya. Gloria a Dios. Amadísimo Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Te pedimos que bendiga, Señor, este hogar, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, acampe alrededor de ellos y los guarde y los proteja, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir venciendo, Señor. Y sobre todo a seguir adelante, Padre, porque recordamos que tú has dicho que no es el que comience, sino que el que termine, Padre. En esta última caminata, Señor, siendo ya las últimas, Señor. El último tiempo, Señor, que ya queda, Señor, antes de que usted venga, Padre. Todo el tiempo y todas las profecías apuntan a que tú ya estás acá hacia allá a arrebatar a tu pueblo, Señor. Porque en sí tu Espíritu Santo aquí ha estado desde allá, desde el año de Hechos 2, Señor. Entonces, Padre, estamos confiando que usted nos selle y nos lleva a cada uno de vosotros, Padre. Y si no es así, Padre, como dijo un hermano, Señor, y le quito esa parte, digo, yo seguiré amando desde el infierno, Señor. Y seguiremos creyendo en ti, Señor, porque tú eres el único, el que merece la honra y la gloria, Padre, y en el que estaremos confiando, Señor. Tú eres la piedra, tú eres la roca, Señor, en el cual estamos confiando, Padre, y en el cual nos estamos parando, Padre. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en esta hermosa tarde. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vamos a entonar un canto. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Tu Santo Espíritu sobre nosotros se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Tu Santo Espíritu sobre nosotros se va a derramar.